Mi madre se levantó durante mis votos y anunció a 130 invitados, pregúntenle por el bebé que entregó. La sala quedó en silencio. Mi prometido dejó el anillo, tomó el micrófono y dijo, ya lo sé. Ahora déjenme decirles quién es el padre. Me llamo Sarah Miller. Tengo 31 años. Hace 3 semanas, estaba de pie en el altar de una iglesia con mi vestido de novia y mi madre se levantó del segundo banco y dijo, antes de que esto siga adelante, pregúntenle por el bebé que entregó. 130 personas se giraron para mirarme. Mi padre apretó el borde del banco y miró al suelo. No lloré. No discutí. No huí. Había esperado 12 años a que alguien de mi familia dijera esa frase en voz alta. Lo que mi madre no sabía era que mi prometido había pasado 8 meses investigando tranquilamente la verdad. Y la verdad tenía un nombre que no era el mío. Antes de seguir, si esta historia ya te está pesando en el pecho, tómate un segundo para darle me gusta y suscribirte. Así es como historias como esta encuentran a la gente que las necesita. Y dime en los comentarios desde dónde estás escuchando y qué hora es allí. Soy Sara. Esta es la historia de la mentira que mi familia me entregó cuando tenía 19 años. Volvamos 12 años atrás. Llevo un cuaderno, de tapa azul marino, suave en las esquinas. He llevado el mismo tipo desde que tenía 19 años. Anoto lo que la gente me dice y la fecha en que lo dijo. No sus sentimientos, solo las palabras y el día. Empecé porque necesitaba pruebas de que no estaba imaginando mi propia vida. Soy contadora. Reconcilio cosas para ganarme la vida, números que se supone que coinciden y no lo hacen. El cuaderno es el mismo trabajo hecho sobre mí misma. Esto es donde estaba hace 3 meses. 31 años. Un pequeño apartamento en Columbus, Ohio, con buena luz por la mañana. Un hombre llamado David dormía al final del pasillo. Una boda a 11 semanas de distancia. David es abogado de familia. Es tranquilo de una manera que me llevó 2 años confiar. Escribe todo en fichas y las alinea en la mesa de la cocina como si estuviera jugando un juego que solo él entiende. Esa mañana, mi teléfono vibró en la encimera, un correo de voz, mi madre. Lo vi allí. No lo reproduje. En su lugar, escribí la fecha en el cuaderno y la palabra mamá y nada más. David me vio hacerlo. Puedes enviarla a una carpeta, ¿sabes? Dijo. Lo sé, pero no lo haré. No respondí. Algunos hábitos son fundamentales. David y yo habíamos estado planeando la boda durante 4 meses para entonces, lo que significaba principalmente que David hacía listas y yo encontraba razones por las que la lista me asustaba. 130, dije una noche, mirando la hoja de cálculo de invitados. Es mucha gente para estar en una habitación con mi madre. Es mucha gente para estar en una habitación contigo, dijo. Sigues haciendo los cálculos en la dirección equivocada. No se equivocaba. Pero yo había estado haciendo los cálculos en la dirección equivocada durante 12 años. Era la única dirección que conocía. Debo contarte lo que significaba una boda para mí. Para que el resto de esto tenga sentido. No significaba un vestido. Significaba un micrófono en una habitación que contenía a toda mi familia a la vez. Cada tía, cada primo, toda la audiencia que mi madre había pasado 30 años reuniendo. Para la mayoría de la gente, una boda es una celebración. Para mí, era un escenario. Y había pasado toda mi vida adulta asegurándome de que mi familia nunca tuviera un escenario. Cada pocas semanas, mis padres organizan una cena dominical. Y cada pocas semanas, voy. David me preguntó una vez por qué. Le dije la verdad. Si dejara de ir, tendrían una nueva historia sobre mí el lunes, y nunca la oiría. Mis padres son Carol y Gerald Miller. Mi padre es dueño de una agencia de seguros a 2 pueblos de distancia. Ha vendido una póliza a la mitad del condado y ha estrechado la mano a la otra mitad. Mi madre dirige el comité social de la iglesia. Son muy queridos. Esa parte importa. En cierto modo, es toda la historia. Ese domingo, mi hermano menor, Kevin, estaba allí con su novia.
Kevin tiene 28 años, y nunca ha sido el problema en ninguna habitación. Mi madre hizo un asado. Mi padre contó una historia que ya había oído antes. Según los estándares de mi familia, fue una buena noche. Luego mi madre dejó la salsa y sonrió a David. ¿Sara te ha contado sobre su complicada historia? Dijo. No ocultamos cosas en esta familia. David no levantó la vista de su plato. Me lo ha contado todo, dijo. La sonrisa de mi madre duró un segundo de más. Hay una silla en la mesa de mis padres en la que nadie se sienta. No ha sido así durante años. Cuando era niña, mi madre la llamaba la silla para la familia de la que no hablamos. Solía pensar que era una broma. David me propuso matrimonio la primavera pasada en el estacionamiento de un seminario de impuestos, lo que te dice todo sobre ambos. Sin rodilla, sin multitud. Él dijo, me gustaría que el resto de mi vida fuera contigo. Y me entregó una ficha con una palabra ya impresa. Sí, había estado tan seguro. Casi dije que no. No por él, sino por lo que es una boda. Una boda es una habitación llena de mi familia con micrófonos. En el camino a casa de esa cena dominical, David finalmente preguntó, ¿cuál es la historia complicada? Mantuve mis ojos en la carretera. Tuve un bebé a los 19, dije. Lo di en adopción. Esa es la versión familiar. La versión familiar, repitió. Es la única versión que se permite a cualquiera. Él no presionó. Sacó una tarjeta y escribió algo y no me lo mostró. Esa fue la primera tarjeta. Mi madre llamó la noche siguiente. Fue amable durante 4 minutos. Preguntó por las flores. Preguntó por el número de invitados. 130, le dije. Luego su voz bajó suavemente, incluso como lo hace justo antes de la parte que quiere decir. Puedes casarte con él, Sara, dijo. Por supuesto que puedes. Solo no me hagas levantarme en esa iglesia y decirle a esa gente lo que realmente eres. No dije nada. Sabes que lo odiaría, dijo. Lo sé, dije. Hablamos de flores de nuevo por un minuto. Luego colgó. Cogí el cuaderno azul marino. Escribí la fecha. Escribí lo que había dicho. Todo, palabra por palabra. Mi mano estaba firme. Eso me sorprendió. Durante 12 años, había llevado la historia de mi familia porque la alternativa era un incendio. Esa noche, por primera vez, me pregunté qué quedaba realmente por quemar. Envidio a cada familia que elige a un hijo para ser el problema. No lo digo para ser dramática. Lo digo porque lo he visto suceder en otras familias desde fuera, y casi siempre es lo mismo. Un hijo se disculpa rápidamente. Un hijo es fácil de culpar. Suelen ser el mismo hijo. En mi familia, esa era yo. Kevin era el fácil. Soleado, sin complicaciones, bueno para ser amado. Yo era la que preguntaba por qué. Para cuando tenía 19 años, el papel era tan antiguo que no se sentía como un papel. Se sentía como el clima. Te daré un ejemplo porque los ejemplos son más honestos que los adjetivos. Cuando tenía 12 años, se rompió la ventana del garaje de un vecino. Una pelota de béisbol. No era mía. Era de un chico de 2 calles más allá y todos en la cuadra lo sabían. Mi madre me llevó a disculparme de todos modos, con su mano firme en mi hombro, y le dijo al vecino amablemente que creía en criar hijos que asumieran responsabilidades. La vecina dijo que era una madre maravillosa. En el camino a casa, dije que no era justo. Mi madre dijo, Sara, alguien tenía que disculparse y Kevin habría llorado. Esa es toda la máquina en una frase. Alguien tenía que hacerlo. Y sería el niño que no lloraba. El niño que preguntaba por qué, el niño cuya incomodidad la familia podía permitirse más. A los 12 años aprendí que mi trabajo era ser la que era más barato culpar. 7 años después, usaron esa misma máquina para algo mucho más grande que una ventana. Para entonces, estaba tan bien entrenada que casi los ayudé a construirla. Ese año, estaba en la universidad.
A 3 horas de casa, la primera persona de la familia en irse. Pensé que irse era la parte difícil. No lo fue. Era julio cuando mi madre llamó y me dijo que volviera a casa por un asunto familiar. No quiso decir más por teléfono. Mi familia nunca dice más por teléfono. Conduje las 3 horas. Recuerdo que el maíz estaba alto. Recuerdo pensar que probablemente era dinero o la salud de mi abuela, algo con bordes que podía entender. Cuando llegué, la casa estaba demasiado limpia. Mi madre limpia cuando va a hacer algo. Las buenas toallas estaban fuera. Mi padre estaba sentado en la sala de estar en medio de la tarde, lo que nunca hacía. Mi tía Nancy estaba en el sofá sosteniendo una taza de la que no bebía. Nadie dijo hola. Mi madre dijo, siéntate, Sara. Tenemos una situación. La situación salió a pedazos, como suelen salir las cosas malas en mi familia. Con cuidado, con la peor palabra siempre guardada para el final. Mi padre había estado involucrado con una mujer, alguien de la agencia, y la mujer estaba embarazada. Mi padre no habló al principio. Se miró las manos y sobreexplicó la alfombra, el calor, el viaje que había hecho. Cuando mi padre tiene miedo, las palabras le salen de lado. Lo he sabido de él toda mi vida. Esa tarde, fue lo único honesto en la habitación. Fue una vez, dijo a nadie. No significó nada. Carol, te lo dije. Ahora no, dijo mi madre. Eso es a lo que siempre vuelvo. Mi madre ya lo sabía. No estaba aprendiendo nada en esa habitación. Lo había superado. Ya estaba 3 pasos por delante construyendo lo que me había llamado a casa para construir. Mi madre explicó el resto como un presupuesto. La mujer, su nombre era Susan, no se quedaría con el bebé. Eso estaba arreglado. El bebé sería entregado de forma privada a una familia lejos de aquí. Arreglado también. Mi madre es muy buena arreglando. Lo que no se podía arreglar era la conversación. La gente contaría. La gente se preguntaría dónde había ido la mujer de la agencia y por qué. El nombre de mi padre estaba en un letrero en un edificio. El nombre de mi padre era el negocio. Así que la historia, dijo mi madre, es que el bebé es tuyo. La habitación se quedó en silencio. Mi tía Nancy miró dentro de su taza. Eres joven, dijo mi madre. Estás fuera en la escuela. Nadie aquí te ve. Dirás que te quedaste embarazada. Dirás que elegiste la adopción. Y será algo triste y amable que hizo una joven. En un año, nadie hablará de ello en absoluto. Es solo una historia, Sara. Ella dijo, las historias no le hacen daño a nadie. Yo tenía 19 años. Dije lo único verdadero que tenía. Dije, no es verdad. Mi madre sonrió como si hubiera hecho una pregunta encantadora. Nada que mantenga unida a una familia es completamente cierto, dijo. Dije que no esa tarde. Quiero que eso quede registrado. El cuaderno aún no existía, así que lo digo ahora. Dije que no, y lo dije más de una vez. Tardó 3 días. No gritaron. Mi familia no grita. Los gritos son para familias que no han aprendido mejores herramientas. En cambio, mi madre se sentaba conmigo cada noche y me explicaba lentamente lo que costaría a mí no. El negocio de mi padre, el matrimonio de mis padres, el corazón de mi abuela, literalmente su corazón real, que mi madre dijo que no podría sobrevivir a un escándalo. Si haces esto, dijo mi madre, habrás hecho una cosa desinteresada en una vida llena de cosas egoístas. Si no lo haces, habrás acabado con esta familia. Eso será por lo que se te conocerá, para siempre. Kevin no lo sabía. Se lo ocultaron al niño fácil. Siempre lo hicieron. Para la tercera noche, estaba tan cansada. Esa es la parte que nadie entiende si no ha estado allí. No es que te convenzan. Es que te superan. Yo tenía 19 años y solo quería que dejaran de hablar. Así que dije que sí. Y luego hice la peor parte, la parte que todavía no puedo perdonar del todo. Dije la mentira yo misma con mi propia voz.
Mi madre decidió que así sonaría mejor. Tenía razón. Suele tenerla. Llamé a mi abuela. Llamé a 2 tías. Me senté en una mesa festiva ese invierno y le dije a mi familia que había cometido un error, que había tomado una decisión adulta difícil y que agradecería que no me preguntaran al respecto. Vi sus caras cambiar. Me vi convertirme en una persona más pequeña y triste a sus ojos en tiempo real por mi propia mano. Una niña nació ese verano de una mujer llamada Susan. Fue entregada a una familia. Nunca la vi. Nunca fue mía para ver. Pero en la boca de mi familia, se convirtió en mía. El bebé que Sara entregó. 4 palabras. Duraron 12 años. Yo tenía 19 años. No sabía que un sí podía durar tanto tiempo. Si tu familia alguna vez eligió a un hijo para cargar con la culpa de todos ellos. Quiero saber que no fui la única. Dímelo abajo. No volví a mi ciudad universitaria. Terminé mi carrera cerca de Columbus, a 2 horas de mis padres. Y cuando la gente me preguntaba por qué me había mudado, les dejaba asumir que era la mentira. Era más fácil. La mentira lo explicaba todo. Eso es lo que hacen las buenas mentiras. Me convertí en contadora porque los números no cambian su historia cuando sales de la habitación. Un libro de contabilidad dice lo mismo el martes que dijo el lunes. Después de los 19, eso se sintió como un tipo de seguridad por el que habría pagado cualquier cosa. Fue entonces cuando empecé el cuaderno. Tapa azul marino. Lo primero que escribí en él fue algo que mi madre me dijo por teléfono. Suenas como si te estuvieras haciendo la víctima de nuevo. ¿Y la fecha? Lo releí más tarde y entendí lo que realmente había construido. No un diario, un testigo. Durante 12 años, volví a casa para las fiestas. Y durante 12 años, fui el cuento con moraleja. Nunca fue cruel de una manera que pudieras fotografiar. Esa es la parte que necesito que entiendas. En acción de gracias, mi madre me sentaría y diría a la ligera, Sara ha tenido un camino más difícil. No juzgamos. Una tía me apretaría la mano con una amabilidad terrible. Kevin haría un brindis por la familia y nunca se referiría a mí. Mi padre en su mayoría no me miraba. Durante años, pensé que era vergüenza por lo que habían hecho. Me llevó mucho tiempo entender que era más simple. Cuando me miraba, veía el único pedazo de su error que seguía caminando por la casa. Era un inconveniente para su comodidad. Así que miraba la televisión y la silla permanecía vacía. La silla para la familia de la que no hablamos. Cada día festivo con un plato limpio. Mi madre nunca se lo explicó a los invitados. No tenía que hacerlo. El plato vacío hacía un trabajo. Decía, esta familia ha conocido la tristeza. Y la llevó con gracia. La gente la admiraba por ese plato. Las mujeres de su iglesia le decían que era fuerte. Tenía 30 años antes de entender de quién era la silla. No era del bebé. Era mía. Era el asiento para la hija que habían eliminado y reemplazado tranquilamente con una historia. Me senté en esa mesa durante 12 años en una silla diferente, observando cómo se honraba mi propia ausencia. Nunca dije eso en voz alta. Lo escribí en el cuaderno, página tras página, el mismo año repitiéndose. Hubo una Navidad, quizás tenía 26 años, cuando una prima más joven, una niña de unos 10 años, me preguntó directamente delante de todos si era cierto que había tenido un bebé y no lo había conservado. No estaba siendo cruel. Los niños repiten el aire que respiran. La mesa se quedó en silencio y me miró, y mi madre dijo antes de que pudiera abrir la boca, no le preguntamos a Sara sobre eso, cariño. La pone triste. Amable, protectora, impecable, y me clavó la mentira una vez más delante de una nueva generación, mientras parecía una muestra de misericordia. Esa noche salí a mi coche y me senté en él durante 20 minutos antes de poder conducir. Luego escribí todo en el cuaderno. Y al final, escribí una frase que aún no entendía del todo. Ella no me está protegiendo. Lo está renovando. Esa fue la primera grieta. No una decisión, solo una frase que era más honesta de lo que estaba preparada para asumir.
Cerré el cuaderno y volví a casa y no volví a mirar esa página durante años. Pero la había escrito. Me estaba esperando. Sin embargo, quiero ser justa con esos años. No solo fueron dolor. Era buena en mi trabajo. Me ascendieron. Compré un coche pequeño usado y lo pagué. Y el día que hice el último pago, sentí una alegría limpia y privada que no pertenecía a nadie más que a mí. Hice 2 amigos de verdad que no sabían nada de mi familia y me querían de todos modos. Aprendí a cocinar para uno sin que se sintiera como una pérdida. No pude arreglar la historia, escribí una vez. Así que construí una vida lo suficientemente tranquila como para vivir junto a ella. Funcionó. Durante mucho tiempo, realmente funcionó. Luego, hace 3 años, fui a un seminario de educación continua sobre derecho fiscal para pequeñas propiedades, aburrido en el papel. Me senté cerca del fondo. El hombre a mi lado tomaba notas en fichas, algo que nunca había visto hacer a un adulto. En el descanso, me preguntó a qué me dedicaba. Se lo dije. Me hizo una segunda pregunta al respecto, una pregunta realmente interesada. Y algo dentro de mí se quedó quieto y cauteloso como siempre lo hace. Se llamaba David, abogado de familia. Hablamos durante toda la hora del almuerzo. Ese día no me preguntó sobre mi pasado. Me preguntó sobre mi trabajo, mi ciudad, el cuaderno en el que me había notado escribiendo. Fue la conversación más normal que había tenido en años. Volví a casa y no podía dejar de pensar en lo normal que había sido. Pasaron 2 años más antes de que David hiciera la única pregunta que toda mi familia había construido sus vidas alrededor de nunca hacer. La cita fue con cuidado. Yo salía con cuidado. A David no pareció importarle la cautela. Conoció la versión lenta de mí. La versión que anota las cosas, que se calla antes de ser honesta. Nunca me dijo que era demasiado. Después de mi familia, eso solo se sentía como un país que nunca había visitado. Lo puse a prueba, por supuesto. No quise, pero lo hice. Las personas que crecieron como yo no se enamoran tanto como hacen auditorías. Me quedaba callada un día para ver si me castigaría por ello. No lo hizo. Simplemente dejaba un vaso de agua en mi lado de la cama y una ficha que decía algo poco dramático como sin prisa. Le contaba algo pequeño y difícil sobre mí y observaba su cara en busca de una mueca. La mueca nunca llegó. Una noche, al principio, le conté la versión más ligera de la historia familiar, la oficial, la que le contaba a todo el mundo. Y lo observé no creerla. No discutió. Simplemente se quedó muy quieto como lo hace y dijo, ¿quién decidió que esa era la historia? No, es verdad. ¿Quién decidió? Nadie me había preguntado eso. La pregunta me entristeció durante meses como una piedra en el zapato. La pregunta llegó una noche cualquiera, alrededor de 1 año después. Estábamos lavando los platos, preguntó, como preguntaría sobre cualquier cosa. ¿A dónde fue el bebé? El que entregaste. ¿Alguna vez sabes cómo le va? Era una pregunta amable, una pregunta normal. Cualquier pareja la haría. No tenía una respuesta que se mantuviera. Dije algo sobre adopciones cerradas. Dije algo sobre que era privado. Me escuché a mí misma y escuché lo débil que era, y él también. No presionó. Simplemente se secó las manos y me miró un momento demasiado tiempo. David me propuso matrimonio la primavera siguiente. Dije que sí. Y luego me quedé despierta esa noche porque decir que sí significaba una boda. Y una boda significaba a mi familia en una habitación. Y mi familia en una habitación significaba que la historia también estaría allí en su silla con su plato. Llevamos el compromiso a mis padres un domingo. Mi madre actuó. Tiene una cara que guarda para las buenas noticias. Y la llevaba puesta. Le dijo a David que la familia estaba muy contenta de que Sara finalmente hubiera encontrado a alguien paciente. Dijo la palabra como un regalo y un cuchillo a la vez. David es abogado de familia. Se ha sentado frente a 1000 personas diciendo cosas ensayadas. Lo observé escuchar a mi madre de la misma manera que escucha a una parte contraria.
agradable, sin prisas, contando. En el coche después, dijo, tu madre habla de tu pasado como si lo estuviera leyendo de una tarjeta. ¿Ha tenido práctica? Dije. No, dijo. Quiero decir, habla de ello como si fuera suyo. No respondí a eso. Sin embargo, lo escribí más tarde, palabra por palabra. Fue el pasado octubre cuando dijo lo que terminó la vieja versión de mi vida. Estábamos en la mesa de la cocina. Sus fichas estaban fuera. Me había estado ayudando a construir una lista de invitados, lo que significa que había estado construyendo tranquilamente una línea de tiempo porque así es como David ayuda. Dijo, Sara, tu historia tiene un agujero. Me quedé quieta. Teníais 19 años, dijo. Estabas a 3 horas de distancia en la escuela. Terminaste ese año a tiempo. He visto las transcripciones que me mostraste. Estabas orgullosa de ello. Sin baja médica, sin interrupción. Nunca estuviste en casa esa primavera. Mantuvo su voz suave. Eso lo empeoró. ¿Cuándo exactamente estuviste embarazada? No dije nada. Nadie de tu familia describe nada al respecto, dijo. Ni una fecha de parto, ni un hospital, ni un mes difícil, 12 años. Y la historia no tiene un interior. Es solo una frase que todo el mundo acepta decir. Puso la mano plana sobre la mesa, sin intentar alcanzarme. Simplemente firme. No voy a investigar nada que no quieras que investigue, dijo. Es tu vida, pero creo que has estado cargando con algo que nunca fue tuyo. Y creo que una parte de ti lo sabe. La cocina estaba muy tranquila. El cuaderno estaba en la encimera donde lo había dejado. Tenía 2 opciones, y las conocía completamente. Podría mantener la historia. La había mantenido durante 12 años. Sabía exactamente lo que costaba y el costo era soportable. Tenía los recibos o podría dejar que él mirara. Miré el cuaderno azul marino en la encimera. 12 años de la frase de otra persona escrita con mi propia mano. Entonces mira, dije, David no empezó con mi familia. Empezó con el papel. Esa es la diferencia entre cómo había sobrevivido yo y cómo trabajaba él. Durante 12 años, había recopilado lo que la gente decía. David recopilaba lo que se podía probar. La primera noche, puso fichas sobre la mesa y construyó una línea de tiempo del año en que yo tenía 19 años. Cada cosa fechada que pudimos confirmar, la transcripción, el contrato de alquiler de la residencia, un trabajo de verano con un registro de pago, las matemáticas de un año académico, un embarazo es de 40 semanas. Dijo que no se esconde. Hay atención prenatal, hay un parto, hay un registro de nacimiento con un nombre. Golpeó un tramo en blanco de la mesa. Muéstrame dónde encaja. No encajaba. Nos sentamos allí y miramos el lugar donde no encajaba. Y sentí algo moverse en mi pecho que no había dejado moverse en 12 años. A continuación, dijo, dejamos de adivinar sobre tu cuerpo. Y lo preguntamos. Me hizo firmar un formulario para mis propios expedientes médicos. Todos ellos desde los 18 años. Es algo extraño solicitar una historia completa de uno mismo. Se sintió como leer la declaración de un extraño por el que había sido culpado. Los expedientes regresaron en poco menos de 3 semanas. David los leyó primero. Luego me los entregó y me señaló sin una palabra lo que no estaba allí. No hubo embarazo. Ni ese año, ni nunca. Ni visita prenatal, ni parto, ni ingreso. Hubo un procedimiento rutinario a los 23 años, algo ordinario con una médica ordinaria llamada doctora Marian Foster. Y las notas de admisión de la doctora Foster registraron mi historial en un lenguaje clínico sencillo. Sin embarazos previos, escrito por una médica años antes de que todo esto importara. Años antes de que alguien pensara en comprobarlo. Había estado contando una mentira durante tanto tiempo que la verdad por escrito me hizo sentir pesada. Leí la línea 4 veces. Sin embarazos previos. Había cargado con una historia durante 12 años que una sola frase escrita por una médica cansada un martes cualquiera sin ningún interés en nada de esto podía simplemente desactivar.
Le pregunté a David por qué no se sentía como un alivio. Lo pensó de la misma manera que piensa en todo. Porque el alivio es para las cosas que han terminado, dijo. Esto no ha terminado. Simplemente has dejado de ser la única que lo sostiene. Trabajamos en la mesa de la cocina la mayoría de las noches de ese mes. Me enseñó sin querer la diferencia entre lo que yo había estado haciendo y lo que realmente era la prueba. Tenía 12 años del cuaderno azul marino. Cada frase cruel, cada fecha. Era real. Era cierto. Y no habría convencido a nadie porque era solo mi versión. David seguía diciéndolo suavemente como un hombre colocando azulejos. Tu palabra contra la suya no es una pelea que ganes. Tu palabra más un documento no es una pelea en absoluto. Así que dejamos de reunir sentimientos y reunimos papel. Nunca me hizo sentir como un caso que estaba construyendo. Me hizo sentir como una persona a la que finalmente alguien había decidido defender. Esto solo lo termina, dijo David en voz baja. Pero solo demuestra un negativo. Demuestra que el bebé no era tuyo. No demuestra quién era ella. Y tu madre, eligió las palabras con cuidado. Tu madre dirá que los registros se pierden. Dirá que estás mintiendo de nuevo. Necesitamos la otra mitad. La otra mitad era la adopción en sí. Había habido un bebé real, una entrega real. Mi madre lo había dicho hace 12 años en esa sala de estar demasiado limpia. El bebé será entregado de forma privada a una familia lejos de aquí. Si un niño había sido entregado, un niño había nacido. Y cada niño que nace tiene una madre cuyo nombre está en el registro, uno real. No era el mío. David es abogado de familia. Ha pasado su carrera dentro de la maquinaria de las adopciones y la custodia y el tranquilo papeleo legal de las familias. Sabía cómo preguntar. Sabía qué condado, qué año, qué tipo de entrega privada había descrito el discurso de presupuesto de mi madre. Tardó semanas. Fue paciente de una manera que me asustó un poco porque entendí al ver lo que así era él cuando amaba a alguien. Le pregunté una vez tarde por qué tardaba tanto, si el sistema lo estaba ocultando. Dijo, no, el sistema no estaba ocultando nada. Todo había estado exactamente donde suelen estar esas cosas. Lo que lo había ocultado durante 12 años era más simple y peor. Nadie había buscado nunca. Toda una familia extensa, docenas de personas, y ni una de ellas había ido a comprobarlo. Porque comprobarlo habría significado querer una respuesta diferente a la cómoda. Así es como sobreviven estas cosas, dijo David. No porque estén bien escondidas. Sino porque todos acuerdan no entrar en la siguiente habitación. Él encontró la siguiente habitación. Una entrega privada deja un rastro de papel tan fino como un hilo. Pero el hilo se mantiene si no lo estiras. Un condado, un año, una agencia que había manejado la tranquila adopción de una niña sana ese verano. Y al final del hilo, en la línea que la ley reserva para el único hecho que no permitirá que una familia edite. El nombre legal de la madre biológica. Una noche, llegó a casa y no se quitó el abrigo. Se sentó a la mesa y me puso una sola ficha delante. Un nombre estaba escrito en ella. Susan Pierce. Ella era la madre biológica. Dijo que era real. Trabajó en la agencia de tu padre hasta el verano en que tú tenías 19 años y luego se mudó. Y le pagaron para que se mudara. Hizo una pausa. Todavía vive a 4 horas de aquí. Nunca cambió su número. Miré el nombre en la tarjeta durante mucho tiempo. Durante 12 años, el bebé que Sara entregó había sido una frase sin interior. Ahora tenía un quién. Tenía una dirección. Tenía un número de teléfono que había estado en el mundo todo este tiempo, sin figurar en la guía solo por el acuerdo de todos de no marcarlo. ¿Qué hacemos con ella?, pregunté. Nada. A menos que ella quiera que lo hagamos, dijo David. Ella no es evidencia. Es una persona. Le escribiré. Le contaré la verdad. Que su nombre ha estado en el de otra persona durante 12 años y que alguien finalmente está tratando de devolverlo. Me miró. Entonces es suyo decidir. Escribió la carta esa noche.
Me la mostró antes de enviarla. Era corta y amable y no pedía nada. Susan Pierce llamó 9 días después. Habló con David durante casi una hora. Luego me entregó el teléfono y una mujer que nunca había conocido dijo con voz cansada y cuidadosa: he querido arreglar esto durante 12 años. No sabía cómo. Lamento mucho que fueras tú. Susan Pierce había accedido a decir la verdad. Condujimos para encontrarnos con ella un sábado, 4 horas. David trajo fichas que nunca sacó de su bolso. Algunas cosas no se manejan. Simplemente te sientas en ellas. Susan tenía poco más de 50 años. Su cocina era pequeña y limpia, y había preparado café que ninguno de nosotros bebió. Tenía el aspecto de una persona que había ensayado una disculpa tantas veces que se había vuelto suave. Lo contó claramente: el romance, breve y estúpido, y hacía tiempo que había terminado, el embarazo, el pánico de mi padre. Y luego fue honesta sobre su propio miedo porque era contable en una pequeña agencia en un lugar pequeño y podía ver exactamente lo que le costaría quedarse. Tu madre vino a verme, dijo Susan. No tu padre. Tu madre. Ella lo tenía todo resuelto. La entrega, la familia, el dinero para ayudarme a empezar de nuevo en otro lugar. ¿Y la historia? Susan se miró las manos. Me dijo que una joven de la familia llevaría la parte pública. Lo dijo como si estuviera protegiendo a esa chica, dándole un papel noble. Me miró. No sabía que la chica tenía 19 años. No sabía que era una hija. Me dije a mí misma que no pregunté porque no podía permitirme la respuesta o ella nos dijo que había intentado deshacerlo 2 veces. Una vez, hace unos 5 años, le había escrito una carta a mi madre. Nos mostró su propio borrador, guardado todo este tiempo, diciendo que su conciencia no podía soportarlo más. Mi madre la había llamado esa misma semana y le había recordado amablemente el dinero, y lo asentada que se había vuelto la vida de Susan, y lo cruel que sería para una joven reabrir viejas heridas ahora. Susan no había enviado una segunda carta. Es muy buena, tu madre, dijo Susan. Puede hacer que no hacer nada parezca lo más amable cada vez. Lo escribí más tarde. Era la descripción más exacta de mi madre que había oído. Y venía de una extraña en una pequeña cocina a 4 horas de casa. La bebé, una niña, había sido entregada a una pareja de 2 estados más allá. Una buena pareja según todas las cuentas que Susan había guardado tranquilamente a lo largo de los años. La niña se llamaba Hazel. Tenía 11 años ahora. Era amada. Estaba, por las únicas medidas que importaban, bien. Quiero ser cuidadosa aquí porque esta es la parte en la que la gente se equivoca. No perdí una hija. Hazel nunca fue mía. No había pasado 12 años llorando por una hija. Había pasado 12 años siendo culpada por una. Esos son diferentes tipos de heridas. Y la segunda es la que tenía yo. Pero sentada en la pequeña cocina de Susan, si lamenté algo. Lamenté a la joven de 19 años que conducía a casa por el maíz alto pensando que lo difícil había terminado. Lamenté cada día festivo que pasó. Lamenté lo barato que la habían gastado y cuánto tiempo los había dejado. David hizo la única pregunta que importaba a continuación. Me preguntó a mí, no a Susan. ¿Qué quieres, Sara? Había pensado en esto durante semanas. Había escrito borradores de la respuesta en el cuaderno azul marino y los había tachado. No quiero que se arruinen, dije. No estoy haciendo esto para quemar el negocio de mi padre o sacar a mi madre de su iglesia. Quiero una cosa. Quiero dejar de ser la razón por la que se sienten seguros. Oí mi propia voz estabilizarse. Quiero mi nombre de vuelta. Eso es todo. Solo quiero dejar de cargar con esto. David asintió lentamente como si hubiera pasado algo. Entonces, esto es lo que sugiero, dijo. Antes de la boda, te sientas con tu madre en privado. Le dices que lo sabes todo y le dices que te gustaría que fuera ella quien lo corrigiera discretamente a la familia en sus propios términos con la dignidad que pueda manejar. Le das la oportunidad de hacer lo correcto en privado. ¿Y si no lo hace? Pregunté. Entonces habrás ofrecido, dijo.
Y tendremos los expedientes médicos y el archivo de adopción y a Susan, quien ha dicho que defenderá la verdad donde sea que se cuente. Cuadriculó las fichas que no había usado. No emboscamos a nadie, Sara. Simplemente dejamos de ser emboscables. Era un buen plan. Un plan tranquilo, justo y decente. Pero nunca pude sentar a mi madre porque Carol Miller no espera a ser sentada. Mi madre llegó primero. ¿Qué? La primera señal llegó en marzo como un correo de voz. Finalmente reproduje uno. Su voz era uniforme. Oigo que has estado hablando con la gente, dijo. No sé lo que crees que estás haciendo, pero quiero que recuerdes algo, Sara. Puedo levantarme en esa boda. Lo haré si me obligas. No me hagas decirle a toda la iglesia lo que eres. No devolví la llamada. Guardé el correo de voz. Escribí la fecha en el cuaderno y debajo, una línea. Ella cree que la historia sigue siendo suya. La segunda señal fue la cena. 3 semanas antes de la boda, mis padres organizaron lo que mi madre llamó una pequeña cena familiar. Kevin estaba allí, la tía Nancy, algunos otros. David vino conmigo. Habíamos decidido ir porque no ir habría sido una declaración en sí misma, y aún no estábamos listos para hacer declaraciones. Fue una cena normal hasta que dejó de serlo. Durante el postre, mi madre dejó el tenedor y sonrió a la mesa. La sonrisa cálida, la sonrisa de iglesia. Solo quiero decir, dijo, lo felices que estamos por Sara. Realmente, después de todo. Dejó que todo se quedara ahí. Una boda es un nuevo comienzo, y un nuevo comienzo funciona mejor cuando no arrastramos viejos errores. Algunas cosas es mejor dejarlas donde están. Me estaba mirando cuando lo dijo. Todos en la mesa lo entendieron. La tía Nancy estudió su plato. Kevin se rió, incómodo, y cambió de tema. Mi padre no se rió. Mi padre se había puesto gris. Seguía doblando su servilleta en cuadrados cada vez más pequeños. Cuando mi padre tiene miedo, sus manos buscan algo que hacer. Después del postre en la cocina, mi madre me entregó una pila de platos para secar como lo había hecho 1000 veces. Y mientras los secaba, se paró cerca y habló en voz baja bajo el ruido del agua para que solo yo pudiera oír. No sé lo que ese abogado cree que está haciendo, dijo. Pero deberías pensar muy bien en lo que es una boda. Todos los que has conocido estarán en esa habitación. Cada uno de ellos ya tiene una versión de ti que les permite dormir por la noche. No me hagas darles una peor. Sonrió y me pasó un cuenco. Estoy tratando de protegerte, dijo. Siempre lo he hecho. Esa fue la frase. Siempre lo he hecho. Sequé el cuenco, lo dejé y no respondí. Y en el cuaderno esa noche, copié las palabras y me quedé mirándolas. Durante 12 años, casi había creído esa frase. Había necesitado una carpeta de registros y una mujer llamada Susan para finalmente leerla. Como lo que era, no protección, inventario. Yo era una cosa que ella había mantenido en buenas condiciones porque podría necesitarla de nuevo. En el coche, David estuvo callado durante mucho tiempo. Luego dijo, ella no va a dejar que hables con ella en privado. Te está diciendo que lo de esta noche fue la advertencia. ¿Qué va a hacer? Va a hacerlo primero, dijo. Delante de todos en la boda. Se va a levantar y lo va a decir antes de que tú puedas porque ella piensa que si lo dice lo suficientemente alto en una iglesia delante de la gente cuya opinión ha cultivado durante 30 años, se mantiene cierto. Se detuvo en nuestro estacionamiento y apagó el motor. Ella cree que una habitación puede superar a un hecho. Nos sentamos allí. Podríamos movernos primero. Dije que podríamos contárselo a la familia nosotros mismos esta semana. David lo pensó honestamente. Siempre lo hace. Podríamos, dijo. Pero Ohio me permite grabar ese correo de voz y usarlo. Tenemos los registros. Tenemos a Susan. Si nos movemos primero, es nuestra palabra la que llega antes de la prueba. Y tu madre puede llamarlo un ataque. Se volvió hacia mí. Si ella se levanta en esa boda, Sara, no te está exponiendo.
Está eligiendo el momento y el lugar donde se cuenta la verdad. Simplemente ya no sabe qué es la verdad. Miré por el parabrisas por un rato. 12 años. Había organizado todo mi ser alrededor de no ser humillada delante de mi familia. Y aquí estaba mi madre prometiendo hacer exactamente eso en el día más público de mi vida. Por primera vez, el pensamiento no me asustó. Me estabilizó. Entonces no nos movemos primero, dije. Dejamos que se levante. De todos modos, caminé hacia esa iglesia. Bessie, la boda fue el último sábado de abril. Trinity Methodist en Columbus. 130 invitados. Quiero decirte que estuve tranquila toda la mañana. No lo estaba. Era una persona con un vestido blanco llevando un cuaderno azul marino en una pequeña bolsa porque algunos hábitos son fundamentales y no iba a soltar este antes de que tuviera que hacerlo. David me encontró en la pequeña habitación junto al vestíbulo aproximadamente una hora antes. No me dijo que todo estaría bien. Nunca me ha dicho que algo estaría bien cuando no podía prometerlo. Simplemente se sentó a mi lado, sacó una ficha y me mostró lo que había escrito en ella. Una línea. No eres el secreto. Eres el testigo. Había sido el secreto durante 12 años. Había organizado todo mi cuerpo alrededor de ser el secreto. Y aquí, en una habitación prestada, un hombre me estaba dando un trabajo diferente en una tarjeta de 3x5. Si ella se levanta, dijo, no tienes que actuar. No tienes que ser valiente. Solo tienes que no mentir. Todos los demás en esa iglesia han estado mintiendo durante 12 años sin saberlo. Hoy, tú eres la única que no lo hace. Le pregunté si estaba nervioso. Lo pensó honestamente. Un poco, dijo, no por la verdad. La verdad está terminada. Ahora es solo papel. No puede perder. Estoy nervioso por ti. Por lo que te cuesta ver a tu madre hacer esto delante de todos. Ya me costó, dije, hace 12 años. Hoy solo llega la factura. Él guardó la tarjeta. Más tarde descubrí que la había llevado durante toda la ceremonia, escondida detrás de la carpeta médica. Susan Pierce estaba allí. Había conducido las 4 horas la noche anterior. Se sentó cerca del fondo con un vestido azul, una extraña para todos en esa habitación excepto para nosotros tres que sabíamos por qué había venido. David le había preguntado amablemente semanas antes, si sucede, te levantarás. Ella había dicho que sí antes de que él terminara la frase. Mis padres se sentaron en el segundo banco. Mi madre tenía la cara cálida. Mi padre tenía la cara gris. Quiero describir esa habitación porque la habitación es el punto principal de cómo funciona mi madre. Esta era su gente, no la mía. Los bancos estaban llenos de la congregación para la que había organizado recaudaciones de fondos. Los vecinos cuyas cazuelas había devuelto lavadas. Las tías y primas segundas que habían pasado 12 años admirando la gracia con la que llevaba la tristeza silenciosa de su familia. Mi madre no solo había invitado a una audiencia. Había cultivado una durante 30 años, una amabilidad a la vez. Creía completamente, como se cree en la gravedad, que si se levantaba delante de esas personas en particular y decía algo, la cosa se mantendría. Nunca le habían fallado. Sabía todo eso mientras caminaba por el pasillo. Sabía que estaba entrando en el tribunal más favorable que mi madre jamás tendría. Y había decidido con David dejarla elegir el momento, el lugar, el jurado. Porque no estábamos presentando una acusación ese día. Estábamos presentando un recibo. Y a un recibo no le importa en qué iglesia se lea. La ceremonia comenzó como suelen hacerlo las ceremonias. Música, la caminata, el pastor Reed, que tiene una voz amable y sin prisas, David al frente, firme, una ficha escondida en algún lugar que no podía ver, porque por supuesto que lo estaba. Llegamos a los votos. Yo había escrito los míos. Eran cortos. Había prometido, entre otras cosas, seguir diciéndole la verdad a David, incluso cuando una mentira sería más tranquila. Lo había dicho como una broma privada entre nosotros. Llegué a la mitad de esa línea. Fue entonces cuando mi madre se levantó. No gritó.
Necesito que entiendas que nunca ha tenido que gritar. Se levantó en el segundo banco, se alisó el vestido y usó la voz clara, cálida y resonante que usa para dar la bienvenida a la gente al café de la iglesia. Lo siento, dijo. Lamento mucho hacer esto. Pero estas personas merecen la verdad antes de presenciar un matrimonio. Se volvió no hacia mí, sino hacia la habitación, hacia los 130. Antes de que esto siga adelante, pregúntenle a mi hija por el bebé que entregó. La iglesia se quedó en silencio de esa manera completa. Una habitación llena de gente se queda en silencio. 130 caras se giraron. Sentí cómo se giraban. La tía Nancy hizo un pequeño sonido. Kevin se levantó a medias de su asiento y no supo qué hacer con su cuerpo. En algún lugar un niño hizo una pregunta y fue silenciado. Había imaginado este momento durante 12 años. Eso no es una exageración. Y en cada versión que había imaginado, el momento me destruía. Me desmoronaba. Lloraba. Huía por el pasillo mientras mi familia observaba la prueba de todo lo que siempre habían dicho sobre mí. Pero la imaginación funciona con los hechos que le das. Durante 12 años, le había dado los equivocados. La chica de todas esas escenas imaginadas era culpable. Tenía algo real que desenmascarar. Estaba en esa iglesia con mi vestido de novia y sentí en cambio lo más extraño, no pánico, algo más cercano al alivio. La frase que había pasado toda mi vida adulta temiendo finalmente se había dicho en voz alta, y no podía alcanzarme porque se trataba de una persona que nunca había existido. Mi padre no se levantó. Mi padre agarró la barandilla del banco con ambas manos y miró el suelo de una iglesia a la que había dado dinero durante 30 años. Y mi madre me miró y esperó. Ella esperaba lo que siempre había obtenido. La hija pequeña, triste, más pequeña por segundos, que lo absorbe, que nunca haría una escena en una iglesia, que había pasado 12 años demostrando que preferiría ser lastimada antes que ser ruidosa. La miré de nuevo. No lloré. No me defendí. No huí. Esperé 12 años para que dijeras eso en voz alta, dije. Mi voz tampoco era fuerte, pero una habitación silenciosa lleva una voz tranquila. La sonrisa de mi madre parpadeó. Solo una vez, la primera vez que la había visto hacer eso. Entonces David soltó mi mano, dio un paso adelante y le pidió al pastor Reed muy cortésmente un minuto. El pastor Reed, para su gran crédito, se lo dio. Él retrocedió. Dejó que la habitación perteneciera por un minuto a lo que fuera esto. Mi madre siguió de pie. Se había comprometido a estar de pie, así que lo repitió más fuerte ahora para los asientos baratos. ¿Cómo se hace cuando se siente que una habitación que pensabas que poseías empieza a moverse bajo tus pies? Sara se quedó embarazada a los 19, anunció. Entregó al niño. Llevamos eso en silencio como familia durante 12 años. No lo llevaré a través de una boda. Esa fue la mentira. Paso 1, lo dijo entero en una iglesia con su mejor voz. David no levantó la suya. Señora Miller, dijo. Soy el esposo de Sara en unos 10 minutos, y también soy abogado, así que seré preciso. Sara nunca ha estado embarazada. Ni a los 19, ni nunca. Un murmullo recorrió los bancos. Eso no es algo que le estemos pidiendo a la sala que sienta, dijo David. Sacó una carpeta de su chaqueta, una delgada. Sin nada especial. Estos son los expedientes médicos completos de Sara que se remontan a los 18 años. Incluyen un examen independiente realizado por una médica llamada doctora Marian Foster hace años por un asunto no relacionado. Las propias notas de la doctora Foster escritas de su puño y letra lo registran claramente. Sin embarazos previos. Una médica escribió eso mucho antes de hoy sin razón para mentir. Ese fue el paso 2, la primera evidencia. Colocó la carpeta abierta en el primer banco donde la tía Nancy y otros 3 parientes podían verla sin que se la entregaran. Mi madre no miró la carpeta. Ese fue su error y fue una señal y la sala lo captó. Los registros, dijo. Se pierden. Los registros se cambian. Mi hija ha estado mintiendo desde que era una niña. Pregúntenle a cualquiera aquí, se lo dirán.
Reescribe las cosas. Siempre lo ha hecho. Ese fue el paso 3, la negación. Y duró unos segundos de más. Como lo hace una negación cuando no hay nada debajo. Esa es la parte que les pediría que recuerden, dijo David, todavía en voz baja. Porque aquí está el segundo documento. Sacó una sola página. Este es el registro de adopción del niño en cuestión. Un niño real entregado de forma privada el verano en que Sara tenía 19 años. Exactamente como esta familia siempre ha dicho. Es real. Hubo un bebé. Hizo una pausa. Pero todo registro de adopción nombra a la madre biológica, la real. Y el nombre en este registro no es Sara Miller. Paso 4, la evidencia más fuerte. Lo dejó en el aire. El nombre en este registro, dijo David, es Susan Pierce. Y al fondo de la iglesia, con un vestido azul, Susan Pierce se levantó. Paso 5, la revelación. Pero quiero ser honesto sobre cómo cayó. Porque no fue la página de David lo que lo hizo. Fue la mujer. Me llamo Susan Pierce, dijo a una iglesia llena de extraños con su voz temblando y manteniéndose al mismo tiempo. Trabajé en la agencia de Gerald Miller hace 12 años. El bebé era mío. Respiró y ella era de Gerald. Esta familia me pagó para que desapareciera, y a una niña de 19 años se le dio mi vergüenza para que la llevara para que nadie en este pueblo contara los meses. El silencio que siguió fue lo más fuerte que he oído. Paso 6, la habitación. 130 personas sin moverse. La tía Nancy tenía una mano sobre la boca. Kevin miraba fijamente a nuestro padre. Lo observé moverse por los bancos como el clima. La mujer que dirigía la venta de pasteles de la iglesia con mi madre. La observé hacer la aritmética, 12 años hacia atrás, y observé cómo su cara cambiaba cuando los números se detuvieron en mi padre en lugar de en mí. Un hombre cerca del frente tomó la mano de su esposa en silencio. Susan, todavía de pie, lloraba sin sonido. Y una mujer mayor a su lado, una completa extraña, se acercó y le sostuvo el brazo. Los extraños fueron más amables con Susan en ese minuto de lo que mi familia había sido conmigo en 12 años. Nadie me miraba con lástima. Eso fue lo que no había sabido esperar. Durante 12 años, la lástima había sido la moneda más cálida que mi familia había gastado en mí. Y ahora, en un solo minuto en una iglesia llena, simplemente se detuvo porque la lástima necesita una historia. Y la historia estaba siendo corregida delante de todos línea por línea con papel. Y nuestro padre. Paso 7. Nuestro padre se desmoronó exactamente como lo había visto desmoronarse toda mi vida. En silencio primero, luego todo a la vez. Se levantó a medias, las palabras le salían de lado, buscando a Susan, buscando la habitación, buscando cualquier cosa. Fue una vez, dijo mi padre. Carol, te dije que fue una vez hace 12 años. No fue así. Nunca quise que la chica fuera arrastrada a... Se detuvo. Se había oído a sí mismo. Toda la iglesia lo había oído. No había negado ni un solo hecho. Los había confirmado todos, tratando de hacerse más pequeño. Y al hacerlo, había dicho lo único que mi madre había pasado 12 años y un matrimonio y una hija asegurándose de que ninguna habitación escucharía jamás. Mi madre se volvió para mirarlo y en su cara, por primera vez en mi vida, vi a Carol Miller darse cuenta de que una habitación había dejado de creerle. Paso 8, las consecuencias comenzaron y no me necesitaron en absoluto. La tía Nancy se levantó, miró a mi madre y dijo, Carol, ¿qué hiciste? No fue una pregunta. Recogió su abrigo y se fue y dos primas la siguieron. Kevin, mi hermano, el niño fácil, el que habían protegido de todo. Kevin cruzó el frente de la iglesia, pasó a nuestros padres y vino a pararse a mi lado. Aún no dijo nada. Tenía 28 años y estaba aprendiendo en tiempo real en qué familia había estado viviendo realmente. Pero se quedó conmigo. Esa fue la frase. Semanas después me contó lo que le había costado ese camino por la iglesia. Que había crecido en una casa diferente a la mía, la cálida, la dorada, y que había pasado toda la ceremonia viendo cómo esa casa resultaba haber sido un decorado. No lo sabía, seguía diciendo.
Sara, te juro que no lo sabía. Le creí. Esa fue la parte más cruel y ordinaria de todo. Habían protegido al niño fácil tan a fondo que los había amado de buena fe toda su vida. La mentira no solo me había costado 12 años. Había robado en silencio a mi hermano la verdad sobre su propia familia. Y no se enteró hasta que tenía 28 años en una boda. El pastor Reed dio un paso adelante, amable e inamovible, y les preguntó a mi madre y a mi padre si, por favor, saldrían con él. No fue realmente una petición. Mi madre se fue por su propia voluntad, con la barbilla en alto, a través de una habitación llena de gente a la que había pasado 30 años reuniendo. Todos ellos ahora la observaban irse, las puertas se cerraron. Antes de esta última parte, pregúntate a ti mismo a quién querrías realmente en ese banco por ti. La gente que dice que te ama o la gente que, cuando les cuesta algo, se levanta y cruza la habitación. Quédate con esa. El pastor volvió. Preguntó en voz baja si deseábamos continuar. Miré la habitación. Ahora unas 120 personas, algunas sillas vacías. Susan Pierce todavía de pie al fondo como si no estuviera segura de que se le permitiera sentarse. Sí, dije. Así que me casé con David en una multitud un poco más pequeña con mi hermano de pie al frente donde debería haber estado mi padre y una mujer con un vestido azul llorando en la última fila por razones que la mayoría de los invitados pasarían el camino a casa explicándose unos a otros. Fue contra todo lo que una buena boda. En los días posteriores, no demandé a nadie. La gente espera esa parte. Quieren la demanda, la ruina, el letrero de la agencia cayendo. Eso nunca fue lo que quise. Y David, que podría haber presentado 6 cosas antes del desayuno, nunca me empujó a hacerlo. Hice una cosa. Les escribí una carta a mis padres, una página. David me ayudó a que fuera corta. Decía que ahora sabía toda la verdad. Que otras personas también lo sabían y que ya no cargaría con su historia. Decía que no estaba disponible para cenas dominicales, ni vacaciones, ni llamadas telefónicas. Decía que la puerta no estaba cerrada de golpe, pero estaba cerrada y yo sería la que decidiría si alguna vez se abría y en qué términos. Luego escribí una segunda carta, mucho más difícil, a una familia de 2 estados de distancia, la familia de Hazel. Fue amable. No pedía nada. Solo decía que si Hazel algún día quisiera entender de dónde venía, había gente aquí que le diría la verdad amablemente y que hasta entonces no llamaríamos a su puerta. Susan me ayudó a escribirla. Se sintió como lo primero honesto relacionado con mi familia en 12 años y mi familia no tenía ni idea. Solo nosotras dos haciéndolo bien tarde. Todavía tengo el cuaderno azul marino. Lo guardo. Pero esa noche después de la boda, lo abrí y escribí una última línea en la página de esa fecha. No una cita, no algo que alguien me dijo. Por primera vez en 12 años, solo algo verdadero con mi propia voz que era realmente mío. Nunca fue mi historia para llevar. Luego cerré la tapa. Una mentira solo pesa lo que una persona está dispuesta a levantar. La mía había sido pesada porque mantuve ambas manos debajo de ella. La dejé en el altar de una iglesia con un vestido blanco delante de 130 personas. Y luego me di la vuelta y me casé con un hombre que escribe la verdad en pequeñas tarjetas blancas para que nunca se pierda.